Bienvenidos, manitas, lo prometido es deuda y ha llegado el vídeo en donde voy a responder vuestras preguntas y dudas sobre el cartonaje, con tips y trucos para que nuestros trabajos salgan perfectos. Así que poneos cómodos porque este vídeo preveo que va a ser un pelín largo. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hablar es sobre las herramientas básicas que necesitamos. Una base de corte. Con esto vamos a proteger nuestra mesa de trabajo. Las podéis encontrar en diferentes tamaños. ¿Veis? Yo tengo esta de aquí, que es un poquito más pequeña. Luego tengo esta otra, que es mi última adquisición, que como veis así, la puedo utilizar de esta manera, que es el mismo tamaño que la que os he enseñado antes, y se puede desplegar para cuando queremos cortar piezas bastante más grandes. Muchas veces me habéis preguntado que dónde poder comprar estas bases. Bueno, pues en casi todas las tiendas de manualidades las podéis encontrar. Siguiente herramienta, cúter o exacto. No importa cuál de los dos utilicéis, el que tengáis. Los dos os sirve. Lo único que tenéis que tener en cuenta, y lo he dicho muchas veces en los vídeos, es que la hoja del cúter esté súper afilada. Este de aquí, ¿veis? Es el cúter normal, todo el mundo lo conoce, que la hoja es más anchita. Este yo lo suelo utilizar cuando hago cortes largos, en piezas que quiero grandes. Me es mucho más fácil y más rápido cortar con este cúter. Este otro, que como veis es el bisturí o de precisión, veis que la cuchilla es en punta. Este es para cortes más precisos o para cuando queremos cortar en círculo. Otra herramienta, la regla. Yo aconsejo que sea metálica. Podéis utilizar de plástico si la tenéis, claro que sí. Pero tener en cuenta que el cúter, al estar tan afilado, en un momento dado se nos puede desviar y nos vamos a cargar la regla. La de plástico le vamos a hacer muesquecitas y cortes y se nos va a estropear enseguida y vamos a tener que estar comprando reglas constantemente. Por eso yo siempre aconsejo que sea metálica, nos durará más tiempo. Pasamos al cartón. Y yo suelo utilizar estos tres tipos de cartón. El normal, el de caja de embalaje, que es reciclado, el cartón gris o contracolado y el cartón pluma. ¿Cuándo utilizar cada cartón? Depende del acabado que queráis conseguir o para qué queráis el trabajo. Cualquiera de los tres cartones nos sirve para cualquier tipo de trabajo, pero sí que es verdad que depende del acabado o el uso que le queráis dar a esa caja. Yo normalmente, si hago cajas grandes, suelo utilizar este cartón. Primera, porque es reciclado y no nos cuesta dinero. Y otro de los motivos es porque cuando yo hago cajas grandes, normalmente o las forro con tela o las forro con papel. Por dos motivos. Uno, el primero, pues porque termino antes. Si yo tengo que aplicarle distintas técnicas a una caja grande, me puede llevar la vida. Y segundo motivo, pues porque al forrarlo con tela o papel, reforzamos la estructura de manera que en una caja grande, que normalmente la solemos llenar de cosas, coge cierto peso y al forrarlo con tela o papel nos es más resistente. Por eso utilizo este cartón. Cuando ya paso a hacer cajas de medianitas a pequeñas, indistintamente, podéis utilizar cualquiera de estos dos cartones. Pero sí que es verdad que a mí el que más me gusta y el que mejor acabados me da es el cartón gris o contracolado. Un tip o truquito a la hora de trabajar con el cartón. Una vez ya tenemos nuestra estructura montada, queremos decorarlo. Bien, pues si lo vamos a forrar con papel o con tela, sin más, lo hacemos y no hay problema. Pero si lo que vamos a hacer va a ser aplicarle distintas técnicas, primero va una imprimación, luego va una capa blanca, luego el color que le queramos dar, después le hacemos un decoupage, un craquelado, un decapado, le podemos hacer infinidad de técnicas. Lo único que tenéis que tener en cuenta para que vuestro trabajo no se os deforme, porque el cartón va absorbiendo humedad, este no. El cartón pluma no, porque en el interior tiene como una esponjita y luego tiene dos capas muy finitas a ambos lados de un cartón que es como satinado. Este no, pero cualquiera de estos dos cartones os va a ir absorbiendo la humedad que le vais aplicando. Bueno, pues el tip
para que os quede un buen acabado y que el trabajo, el cartón, no se os deforme, sobre todo por los bordes y cuando estáis utilizando este en concreto. Este es el que más riesgo corréis que se os deforme. Lo que tenéis que hacer para que eso no os ocurra es que tenéis que dejar secar muy bien entre capa y capa. Cualquier cosa que le vayáis a aplicar le está dando humedad al cartón. Si antes de que esa capa se seque vosotros aplicáis otra, el cartón cada vez va teniendo más humedad y se va hinchando, con lo cual se os puede deformar y estropear el trabajo. Seguramente tocaréis y diréis, esto ya está seco, voy a aplicarle la pintura. Pues no, ojo, cuidado, la parte de arriba al tacto puede estar seca, pero el interior del cartón va absorbiendo humedad y eso cuesta más que se elimine. Entonces, un consejo, si podéis, cuando tenéis pintada la pieza, le habéis aplicado el producto que sea, no importa, tiene la humedad, sacarlo al sol a que se seque. Antes de pasar a la mesa de trabajo, donde voy a entrar en más detalle con las medidas del cartón, que también son dudas que me habéis hecho, voy a responder vuestras preguntas. Y voy a empezar por las de Mari Alfaro. Me dice, hola Amparo, 1000 dudas sobre el cartonaje. Vale, pues vamos a intentar solventarle esas dudas. Las medidas nunca me salen igual entre piezas supuestamente iguales. Bueno, pues es muy sencillo. Eso es porque o bien la medida no la has hecho correcta o a la hora de cortar te has desviado. Hay un refrán aquí en España que se utiliza mucho, que igual en otros países también lo conocéis, y es, mide 2 veces, corta una. Seguramente sea por eso, o bien porque no has tomado bien las medidas, te has desviado en algún momento, o porque a la hora de cortar no estás cortando justo por la línea donde has marcado. La siguiente pregunta que me hace es, ¿qué es lo mejor para pegarlo? Bueno, para mí lo mejor es la cola blanca. Lo que pasa es que la silicona caliente es mucho más rápida. Podéis utilizar también silicona fría. Pero ya os digo, la cola blanca a mí es lo que más me gusta, por varios motivos. Con la silicona caliente podemos poner un exceso de silicona en el borde y cuando unimos las piezas se nos puede salir algún poquito de silicona, que eso queda un bultito. Si el acabado que le vais a dar va a ser forrado con tela o con papel, pues no tiene mayor importancia porque la tela y el papel lo va a cubrir y no se va a ver. Pero si el acabado que le vais a dar es con pintura, todo eso se ve. Y cuando terminas el trabajo, verte en una esquinita un bultito que no debía de estar ahí, pues da mucho coraje, por lo menos a mí. Entonces yo la cola blanca es lo que más utilizo y lo que más me gusta. La siguiente pregunta. Tardo 1000 horas con la cartapesta. ¿Cómo lo puedo endurecer fácilmente? Bueno, pues tú tardas 1000 horas con la cartapesta y yo también tardo 1000 horas con la cartapesta. La odio. Esto es una confesión. Odio la cartapesta. No me gusta hacer cartapesta porque tarda muchísimo tiempo en secar. Pero es la única manera que hay de endurecer el cartón. Así que, ¿se siente, Mari, hacer cartapesta? Y la última pregunta. Una gran duda. Espero puedas responderme. Claro que sí. Veo que utilizas cinta de papel para unir piezas de cartón mientras se seca la cola blanca. Después de eso, ¿por qué le retiras la cinta? Luego dice, ¿no sirve de refuerzo? ¿O la cinta termina perdiendo su capacidad? ¿Por qué se la retiras? Bueno, pues yo no siempre se la retiro. La cinta que yo utilizo para sujetar las piezas, volvemos a lo mismo. Si yo lo que voy a utilizar para decorar la caja las va a ocultar, no se las retiro y ayuda en reforzar la caja. Por ejemplo, si yo lo forro con tela o con papel. O le voy a hacer cartapesta encima, yo a la cinta no se la quito. Pero sí que se la quito cuando lo único que voy a hacer va a ser aplicarle otras técnicas, pintura encima o decoupage como mucho. Entonces, los cantos se ve la cinta. ¿Que podéis dejarla y pintar encima? Sí, pero con el tiempo esa cinta se va arrugando. Os voy a mostrar un trabajo y lo veréis clarísimo. No sé si recordaréis este trabajo. Un cactus con lucecitas, que por cierto hay que cambiarle las pilas porque ya parpadean. Bueno, pues yo en este trabajo lo que hice fue pintarlo. Pero os lo voy a acercar para que lo veáis,
Aquí veis las marcas de la cinta. Bueno, pues en un principio, ¿veis aquí? Fijaros aquí la cinta. ¿Veis cómo se ha levantado? Bueno, pues en un principio me duró muchísimo tiempo en el que no se notaba la cinta, pero con el paso del tiempo, no sé por qué, por la humedad o por qué, el caso es que la cinta cada vez se va notando más. Eso es algo que he aprendido con el tiempo. A medida de ir haciendo trabajos, voy viendo si la cinta va bien en un trabajo, si la silicona va bien en otro. Es a base de ir practicando. Fallo, error, acierto. Yo me he dado cuenta que dejar la cinta cuando encima voy a aplicar pintura, el acabado no me gusta. Entonces por eso últimamente estoy utilizando para reforzar los bordes la masilla. Así que cuando yo le quito la cinta es porque la técnica que voy a aplicar encima, la cinta se va a seguir viendo, porque simplemente voy a hacerle o pintura, o le voy a hacer un decapado, o un craquelado, cualquier técnica que sea con productos líquidos. Entonces la cinta con el tiempo se va a ver, por eso se la retiro. Siguiente pregunta, de Maite Vives. Yo siempre tengo problemas con las medidas. Bueno, pues ahora después, cuando pasemos a la mesa, intentaremos solucionar esos problemas. Que tampoco me has dicho qué problemas son, si son a la hora de encajar las medidas o a la hora de sacar las medidas, pero bueno, intentaremos solucionarlo. Siguiente pregunta, Ana Solís Caballero. Querida Amparo, no sé sacar las medidas correctas, siempre me falla. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, pues igual que le he dicho a Maite, ahora cuando pasemos a la mesa intentaré ayudarte. Y sigo con las preguntas de Ana Solís Caballero, que me dice, y otra pregunta es, ¿qué tipo de tela es ideal para pegar en cartón? Me cuesta mucho trabajo que se pegue. Espero este tutorial, que lo hagas para aprender mejor. Pues el tipo de tela que puedes utilizar es cualquiera, el que tengas. Puedes pegar tela poliéster, algodón, lino, yute, la tela que tengas. Si cuesta que se te pegue, seguramente sea por el adhesivo que utilices. Yo normalmente utilizo cola blanca, pero sí que es verdad que la cola blanca a veces nos mancha la tela. En los mercados existen adhesivos específicos para tela. Secan mucho más rápido y tienen mucha menos humedad, con lo cual la tela no la mancha tanto. Pero bueno, que tú pegues la tela, cualquier tipo de tela, con cola blanca. Un truquito que suelo hacer yo para que la tela no se me manche, no con todas las telas sirve, con las que son de antelina o que tienen piel de melocotón, como si fuesen una pelusita, con esas no sirve. Pero con el resto, con algodón, con una puntilla, con el poliéster, con yute, con cualquier tipo de tela. El truquito que yo tengo, yo utilizo siempre cola blanca. La aplicas. Lo que tienes que hacer es extenderla muy bien, que no se te queden grumos por ninguna parte, y una vez extendida, poner la tela. Con la tela ya pegada encima, una toallita húmeda y se la pasas por encima de la tela. Así lo que haces es retirar el exceso de cola que pueda tener la tela y no se te mancha. Pero puedes utilizar cualquier tela. Siguiente pregunta, Liz Sáenz González. Hola Amparo, a mí me gustaría saber cómo cortar el cartón y que me quede parejo y cómo sacar las medidas de los cajones. Yo las saco, pero los cajones siempre se me quedan con mucho espacio. Bueno, pues ahora luego en la mesa hablaremos sobre ese tema, sobre cómo sacar medidas y qué es lo que tenéis que hacer para que el cajón ni os sobre ni os falte. Siguiente pregunta, de Katy Castillo. ¿Sabes algún tipo de cizalla o guillotina que sirva para cortar el cartón contracolado? Bueno, pues de lo único que tengo referencia es de la que tengo yo, que es esta. Yo con esta corto papel y cartón. Lo único que tienes que tener en cuenta es que con la pieza de aquí, con la cuchilla que cortes el cartón, no cortes papel, porque si no te hace muesquecitas. Pero yo la única que conozco y te puedo recomendar es esta. Te aconsejo que mires vídeos de scraperas, que ellas la utilizan muchísimo y sé que los cartones que utilizan para los álbumes los cortan con guillotinas o cizallas. Así es que vete para las scraperas, que seguro que esa te la pueden responder ellas mejor. Y también me hace otra pregunta, que es, ¿cuál pegamento crees que es más apropiado? Bueno, pues esa pregunta ya le he respondido antes, pero bueno, para mí es la cola blanca.
Para el cartonaje, la cola blanca es lo mejor. Eso sí, que sea una cola de calidad. Yo utilizo esta cola blanca de carpintero, porque tiene bastante menos humedad y no tarda mucho en secarse. Ahora últimamente estoy probando esta otra cola especial para cartonaje, que yo la he comprado en mi tienda de arte, y bueno, ya la he probado en varios trabajos y también me está gustando mucho. Siguiente pregunta, Melanie Ramos. Veo los tutoriales con un escartón contracolado con cola de carpintero sin hacerle cartapesta. Me da la sensación de que con el tiempo se despega y se desequilibra hacia los lados, como los cajones. Me encanta y no sé si se desestabiliza. A largo plazo tiene durabilidad. Bueno, pues como he dicho antes, depende para el trabajo que quieras, debes utilizar un cartón u otro. Yo para cajas de medianas a pequeñas, el cartón gris o contracolado lo veo perfecto. Duran muchísimo en el tiempo. Siguiente pregunta de Susana Susi. Hola Amparo, me gustaría aprender a sacar las medidas de algún proyecto en cartón. Y si hay algún truco, estaría genial. Ahora después lo vamos a ver en la mesa. Pregunta de María Victoria Tobar Fernández. Hola Amparo, me encantan tus trabajos, muchas gracias. Yo estoy empezando ahora con cajas de zapatos y el problema es que cuando les hago cartapesta se me quedan un poco descuadradas al secarse. ¿Demasiada agua a la cola o sería mejor secarlas rápidamente con secador? Gracias. Bueno, pues es lo que he dicho antes. El problema del cartón cuando lo hacemos cartapesta es que absorbe toda la humedad. En algún vídeo lo he dicho. Para hacer la cartapesta yo lo hacía antes, pues como lo hemos hecho siempre, ¿no? Cola blanca rebajada con agua. Yo normalmente ponía el 70% de cola, el 30% de agua. ¿Qué ocurre? Que la cola, aunque sea de calidad, cola de carpintero, que es la que yo utilizo, tiene su grado de humedad. Si encima le añadimos el 30% de agua, eso tiene mucha más humedad, con lo cual el cartón va absorbiendo. Entonces, hay tutoriales en los que yo recomiendo el engrudo casero. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a un vídeo en donde nos enseña Eric, de Fábrica de Manualidades, a hacer el engrudo casero. Yo lo he probado y me encanta. Me encanta porque apenas tiene humedad. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Pero si no queréis hacer engrudo casero, que queréis utilizar cola blanca, bueno, pues lo importante es que la cola sea de calidad y le añadáis el 30% de agua. No pongáis 50 y 50, como muchas otras veces he estado oyendo por ahí, que no, eso es demasiada humedad. Primera, que el papel se os harán arrugas. Y segunda, que el cartón va a absorber demasiada humedad y puede que se os deforme. Mi consejo, como ya he dicho antes, hacéis la cartapesta, poquita agua y la sacáis al sol. De esa manera seca súper rápido, entonces no le dais tiempo al cartón a que siga absorbiendo exceso de humedad. Siguiente pregunta de Luisa Chacón Gajardo. Querida Amparo, mi problema definitivamente es tomar las medidas. Veo que es un problema común entre muchos que las medidas se os atascan. A ver, sí que es cierto que el cartonaje, la pega que tiene son las medidas, pero os aseguro que practicando y haciendo cajas, al final os hacéis con ellas. No os imagináis las cajas que yo he tirado cuando empecé con esto del cartonaje. Así es que no desesperéis porque todo se aprende. Yo he tirado muchas cajas, pero muchas. Bueno, pues las medidas, como he dicho antes, ahora en la mesa os diré más o menos lo que yo suelo hacer y cómo lo tenéis que hacer para que os salgan bien. Siguiente pregunta de Miguel-09. Buenas noches, a mí me gustaría saber con qué herramientas trabaja, ya que yo quisiera comprármelas y no tengo ni idea. Me refiero a la lijadora, taladro, sierra. Bueno, todo eso yo no lo utilizo en el cartonaje, pero bueno, también te lo comentaré. Y todo el tinglado que se necesita, no sé por dónde empezar. Y bueno, yo en ese tipo de herramientas tampoco es que sea experta. Yo tengo una Dremel, una multiherramienta Dremel, que va genial para cualquier tipo de trabajo. Una sierra, pues tengo una caladora normal y corriente, pero es que ya te digo, todo eso no se utiliza en el cartonaje. Siguiente, Marta Schaffer. Hola Marta, ¿qué tal? A ver, tips para usar el cúter, por favor. Perfecto. Ahora en la mesa también lo vamos a ver todo.
Siguiente pregunta, Elizabeth Gutiérrez. Hola Amparo, tengo una pregunta. ¿El cartón pluma lleva en medio por expand? Todos los que he encontrado lo llevan. La verdad es que es bastante difícil trabajar con él. Bueno, sí. El cartón pluma, todos en el centro llevan como una espumita o un por expand. Si no te gusta ese, pues te pasas al cartón gris o contracolado, que lo venden en el mismo sitio donde puedas tú comprar el cartón pluma. Venden los dos, normalmente en casi todas las tiendas de manualidades. Si tienen un tipo de cartón, el otro también lo tienen. Siguiente pregunta, Magda Alonso. Hola, me gustan mucho tus trabajos, muchas gracias Magda. Mi pregunta es, ¿qué tipo de cola o silicona es la mejor y más duradera para los trabajos de cartonaje? Bueno, pues ya lo he dicho antes, podéis utilizar tanto silicona caliente como cola blanca. La silicona caliente a ver, en trabajos grandes, como he dicho antes, sí que la utilizo, pero bueno, yo prefiero la cola blanca. La marca no importa, que sea cola blanca de carpintero. Yo ya he enseñado esta, que es la que yo utilizo, pero yo he utilizado muchas otras, por ejemplo la marca blanca del Leroy Merlin, también la he utilizado y también me ha funcionado bien. Tiene que ser cola blanca de carpintero y os aseguro que no se va a despegar. Irma Martín. Hola querida Amparo, yo uso cajas de cartón de todo tipo, delgadas y unas muy gruesas y resistentes. Pero si se debe comprar, ¿cuál es la ideal? Ese tipo de cartón no se compra. Bueno, sí que se puede comprar. A ver, en Leroy Merlin venden cajas para cuando uno va a hacer una mudanza, pero es que no merece la pena. Las recicladas, cualquiera os sirve. Compré alguno, pero al hacer cartapesta, la caja se me deforma. Bueno, pues lo mismo que le he dicho al anterior Manitas, que seguramente será porque le pones exceso de agua para hacer la cartapesta. Entonces el cartón se humedece demasiado. También es verdad que las cajas de cartón de embalaje hay de distintas calidades, ¿vale? Hay cartones que enseguida se deforman y hay otros que son más resistentes. Pero bueno, dando por hecho de que todos los cartones van bien, es por la cantidad de agua que le puedas añadir a la cartapesta. Te recomiendo que utilices el engrudo casero. Probarlo. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción del compañero Eric. Os va a gustar más que la cola blanca. Siguiente pregunta, Gema Narcisa Castillo Rojas. Y dice así. Hola Amparo, soy fan tuya. Muchas gracias. Me encanta todo lo que haces. Me gustaría que nos enseñaras el inicio de cartonaje, ya que me encanta, pero quisiera hacerlo perfecto, por favor. Y cómo forrar con papel craft. Bueno, pues después de todo lo que hemos hablado, y ahora en la mesa terminaré de explicaros sobre todo lo que son medidas, que es lo que más os cuesta a todos. Y de cómo forrar con papel craft, bueno, pues es que con papel craft, si es finito, es como si forrases con papel de regalo. Con ese hay que ir con mucho más cuidado. Tengo distintos tutoriales en los que lo utilizo papel de regalo para forrar, y yo lo que hago es utilizar la cinta de doble cara. Sí que es verdad que depende de la cinta de doble cara, con el tiempo el papel se mancha. Pero bueno, si es para una cajita pequeñita y tal, bueno, pues utilizar la cola de carpintero sin diluir con agua. Aplica muy poquita cola, pero muy extendida, ¿vale? Que toda la superficie esté con cola, pero no pongáis demasiada, porque entonces el papel se os va a arrugar sí o sí. Entonces, el truco es poner la cola justa. Siguiente pregunta, Eloísa Bascarán. Yo no tengo preguntas, pero me encantará ver tus vídeos. Pues muchísimas gracias, Eloísa. Y yo encantada de que tú me acompañes en mis vídeos. Y ya pasamos a la última pregunta, que es de Rosa María Hernández. Bueno, Rosa María, tú aquí me haces preguntas sobre algún vídeo en concreto, que yo ahora mismo no sé cuál es, porque no me lo dices. Me dices que yo digo unas medidas, pero que a ti no te salen. Bueno, como no sé el vídeo que es, tampoco te puedo ayudar. Pero bueno, alguna duda sí que te puedo ir solventando por aquí. A ver, me dices que nunca sabes cuándo es el ancho y el alto de cada pieza. Esta pieza, imagínate que tú has cortado esta pieza. ¿Cuál es el ancho y el alto? Pues depende de la posición de la pieza en tu trabajo. Si tú la vas a pegar así en horizontal, esta parte de aquí, que es la más larga, será el ancho, y esta parte, que es la más pequeña, será el alto. Pero si tú un trabajo, la pieza la vas a pegar así, esta parte más estrecha
será el ancho y esta parte será el alto. Eso depende de en la posición que vayas a pegar tu pieza. Bueno, me dice que por favor, cuando pegue las piezas, que acerque un poquito más la cámara. Bueno, hay veces que la puedo acercar y hay veces que no, porque yo considero que cuando estoy montando las piezas en la caja, si yo acerco la cámara en la que solamente te enfoco esta parte de aquí del trabajo, tú no vas a ver cómo la estoy pegando. Tú verás si yo pego en un lateral o en otro, pero el conjunto del trabajo no lo vas a ver. Entonces yo creo que es más entendible cuando ves toda la caja, cuando la estoy montando, que ves cada pieza en dónde va, más que si yo enfoco solamente en uno de los lados. Pero bueno, tendré en cuenta para próximos trabajos especificar lo de en qué canto va pegada cada pieza, ¿vale? De todas maneras, eso ahora en la mesa también te lo intentaré explicar, ¿vale, Rosa? ¿Se pueden pegar las piezas una por el lateral y otra por arriba? Si empiezas a pegar por abajo, todos los tienes que pegar por abajo. Si empiezas a pegar apoyando en la base, todos los tienes que pegar apoyando en la base. No vale pegar uno por abajo y otro por arriba. Para hacer las tapas de una caja, ¿se le restan siempre 6 milímetros? No se restan, se añaden, ¿vale? De todas maneras, ahora en la mesa, cuando os explique cómo sacar las medidas, también os explicaré eso. También me dice que ella suele utilizar papel de regalo para forrar las cajas. Si lo puede utilizar, por supuesto. Puedes utilizar cualquier tipo de papel que tengas. Lo único que hay que tener en cuenta es que esos papeles de regalo son muy finitos. Entonces a la hora de pegarlos tenéis que ir con cuidado para que no se os creen demasiadas arrugas. Dice que ella cuando pega el papel, ya he dicho antes que utilizaba papel fantasía, papel regalo. Además se me arruga todo el papel con el resistol cuando se seca. ¿Qué tipo de pegamento se usa? Bueno, pues seguramente se te arrugará el papel, primera por lo que he dicho antes, porque esos papeles suelen ser muy delgados. Segunda, porque quizá pongas exceso de cola, ¿vale? Entonces al poner demasiada cola hay demasiada humedad. Ya he dicho antes que yo muchas veces utilizo la cinta de doble cara, sobre todo en papel de regalo, y cuando forro las cajas con cartulina le pongo cinta de doble cara, porque me es mucho más rápido. Eso sí, los bordes siempre los refuerzo con cola blanca. Lo siguiente que me pregunta es sobre las cajoneras, para que le encajen bien, qué medida hay que restar. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora en la mesa, Rosa. Para hacer cartonajes se necesita el cartón que tú usas. Bueno, he dicho al principio que yo suelo utilizar estos tres tipos de cartones, de caja de embalar, cartón pluma, cartón gris o contracolado. Podéis utilizar cualquier tipo de cartón. Cuando yo os presento un trabajo y digo yo utilizo, por ejemplo, cartón pluma, queréis hacerlo igual con otro tipo de cartón. Lo único que tenéis que tener en cuenta para que las medidas que yo os doy os sirvan es que el grosor del cartón sea el mismo que el mío. Si yo mi cartón que estoy utilizando tiene 3 milímetros de grosor, vosotros podéis utilizar cualquier tipo de cartón que queráis, pero que también sea de 3 milímetros de grosor, porque en el cartonaje el grosor del cartón es súper importante para cuando sacamos las medidas. Se puede utilizar cartón de algunas cajas, como por ejemplo zapatos, pizzas o de galletas. Bueno, pues para el cartonaje no, para hacer una caja no, porque esos son más que cartón, eso es cartoncillo, es como una cartulina muy gruesa. Entonces para el cartonaje no sirve. Pues hasta aquí todas vuestras dudas y ahora sí, vamos a pasar a la mesa y vamos a coger el tema de las medidas. Pues ya estamos aquí en la mesa y vamos a ver el tema que más os preocupa a casi todos, que son las medidas. La cajita que vamos a hacer hoy la voy a hacer con este cartón gris o contracolado. El grosor de este cartón es de 2 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer cuando cogemos una plancha de cartón es comprobar que esté a escuadra. ¿Cómo lo hacemos? Cogéis una escuadra o un cartabón y lo alineáis en una de las esquinas. Comprobáis que esté en línea nuestra regla con la pieza del cartón. No sería la primera vez que compramos una pieza y no está a escuadra, que no tiene ángulo de 90 grados. Nosotros marcamos desde una de las esquinas y luego al final las piezas nos salen torcidas. Bueno, teniendo claro que nuestra pieza está a escuadra, lo primero, para hacer una cajita, ¿qué tenéis que saber? El tamaño de vuestra caja.
Por ejemplo, la caja que yo voy a hacer quiero que mida, por ejemplo, 15 por 15. Bueno, pues yo empiezo siempre por la base y marco en el cartón una pieza que mida 15 centímetros por 15 centímetros. Pues marcamos 15 por 15. Y esta es nuestra base. Yo la voy a apuntar aquí en grande para que vayáis viéndolo. 15 por 15 centímetros. Ya tenemos la base. Ahora vamos a por los laterales. Aquí es cuando tenemos que saber lo que mide el grosor de nuestro cartón. Ya he dicho que este cartón es de 2 milímetros de grosor. Tenemos que decidir la altura de nuestra caja. Yo decido que mi caja tiene que medir de alto 10 centímetros. Por ejemplo, regla y lápiz. Lo cojo en rotulador para que lo veáis. Pues lo primero que vamos a marcar es la altura. 10 centímetros hemos dicho, pues por aquí y por aquí. Y lo unimos. Vamos a por los laterales. Necesitamos 4 laterales. Podéis hacerlo de 2 maneras. La primera, muy sencilla, ¿qué mide el lateral? Esto os sirve tanto para hacer cajas cuadradas como voy a hacer hoy o rectangulares, ¿vale? Tenemos que medir un lateral. En este caso mide 15 centímetros. Y el grosor de mi cartón es de 2 milímetros. Pues la primera pieza que voy a cortar tiene que ser de 15 centímetros y le añadimos los 2 milímetros. Esta cajita es cuadrada, los 4 laterales van a medir lo mismo. Con la manera que vamos a montar esta primera caja, porque luego os diré cómo sacar las medidas para montarla como yo lo suelo hacer. Ya tengo aquí marcados los 4 laterales y miden 15,2 por 10 centímetros. Los 4 iguales. Pues ya tengo aquí los 4 laterales y mi base. Pues ahora vamos a cortar. Como ya dijimos al principio del vídeo, el cúter o exacto que esté bien afilado y regla metálica. Para que los cortes os queden rectos, no intentéis hacer el corte de una sola vez. Tenéis que ir dando pasadas sin apenas apretar en las primeras pasadas, ¿vale? Cogemos nuestra regla y la vamos a ajustar a la marca que hemos hecho. Una vez ya la tenemos en su sitio, es importante que la regla ya no se mueva hasta que hagamos el corte. Cogemos el cúter o exacto y vamos a ir pasándolo por la línea sin apretar. Las 2 primeras veces que la pasemos vamos a ejercer una presión como si estuviésemos cogiendo un lápiz y escribiendo, sin más. Cogemos cúter bien afilado, recordad, y sin prisa vamos a ir pasando una primera vez. Yo no he apretado. Pasamos una segunda vez. Sigo sin apretar. Así vamos a ir haciendo todas las veces. Tres pasadas. Cuatro pasadas. 5 pasadas y ya está casi cortado. Pues en esta sexta pasada terminamos de cortar. Y el corte sale así, recto. Vamos a montar esta caja. Esta es una de las maneras para montar caja. Luego veremos otra manera. Todos nuestros laterales miden lo mismo, con lo cual, porque es cuadradita, con lo cual no importa con el que empecéis. Imaginaros que en vez de hacer una caja cuadrada, la queremos hacer rectangular. Entonces tenemos 2 laterales que miden lo mismo y otros 2 que miden lo mismo. Igual que hemos sacado estos, sacaríamos los otros. Por ejemplo, voy a coger esta pieza de aquí, que no sé lo que mide exactamente, 20 centímetros
por 14,5. Bueno, imaginaros que mide 15, ¿vale? Porque si no os voy a marear con los números. 20 por 15, esta pieza. ¿Cómo sacaríamos los laterales? Para montarlo de la misma manera que este. Pues haríamos laterales 2 a 2. Quiere decir que cogeríamos los más largos y haríamos 2 iguales, y de los más cortos otros 2 iguales. Mediríamos el largo, que mide 20, y le añadimos los 2 milímetros del grosor de nuestro cartón. Tendríamos que cortar 2 piezas de 20,2, una para aquí y otra para aquí. Estos otros 2 laterales miden 15, pues cortaríamos 2 piezas de 15,2, una para aquí y otra para aquí. Los 15 que mide el alto o el ancho de nuestra base, y los 2 milímetros del grosor del cartón, ¿vale? Teniendo esto claro, que si las cajas son rectangulares tenéis que cortar 2 a 2, se monta exactamente igual que esta. Pues vamos con la cuadradita. Lo primero, yo siempre monto las cajas, y ahora os vuelvo a acercar la cámara, sobre todo para Rosa, que me pidió que acercase un poquito más la cámara para ver cómo se pegaba. Cogemos un lateral, y yo, como siempre os digo, a mí me gusta pegarlo en el lateral de la base, nunca apoyado encima. ¿Por qué? Porque si yo pego el lateral aquí encima, ¿veis? El borde de la base, bueno, pues a mí no me gusta, es una manía, pero vaya, que no me gusta. Me gusta pegarlo en el lateral. Estéticamente quedan más pulidas las cajas, ¿veis? Si lo pegamos en el lateral no se ve el borde de la base. De la otra manera lo tendríamos ahí y se vería el borde. Si queréis pegarlo encima, las medidas serían distintas. ¿Por qué? Porque al pegarlo encima no tiene que sobresalir ningún lateral de nuestra base, con lo cual en vez de añadir los 2 milímetros del grosor de nuestro cartón, tendríamos que restar 2 milímetros, para que cuando yo apoyo aquí la pieza, aquí haya el hueco para pegar la otra pieza, el hueco del grosor del cartón. Los 2 milímetros que mide nuestro cartón es lo que habría que dejar aquí para apoyar la otra pieza. Eso en caso de pegarlo encima, pero como yo siempre lo pego en los laterales, lo que hago es añadirle el grosor del cartón. Yo lo que suelo hacer es prepararme cinta de papel y colocar en la base. Me es mucho más fácil porque así a la vez que voy colocando los laterales, los voy sujetando y así no se nos mueven. Lo que tenemos que hacer es colocarle la cola en el filo del cartón, pero no aquí en donde marca el grosor, sino aquí. Vamos a colocar una tirita, tampoco demasiada cola, como os dije antes, porque va a pegar igual poniendo poquita cola, pero se nos va a secar antes. Cuando ya tenemos la cola colocada, retiramos el exceso. Y lo que vamos a hacer es fijarnos en una esquina solamente. Hacemos coincidir una esquina y lo pegamos. Y colocamos la cinta y así ya no se nos mueve. Fijaros aquí cómo sobresalen los 2 milímetros de más que le hemos puesto a la medida, ¿vale? Ahí es donde tiene que apoyar el siguiente lateral. Le ponemos cola esta vez a la base y al canto del cartón, porque tiene que ir apoyado en este lateral que ya tenemos pegado. Y así vamos a ir pegando todas las piezas, colocando cola en este lado y apoyando en el lateral que ya tenemos pegado. Tenemos formada nuestra caja. Una manera de montar la caja. ¿Por qué la he montado con vosotros? Porque dependiendo de cómo queráis montar la caja, serán unas medidas u otras, ¿vale? Esta es la manera más fácil, es medir el lateral,
cada lateral y añadirle el grosor de vuestro cartón. Pues pasamos a ver la siguiente forma de montar caja y sacar sus medidas. Pues vamos a hacer la misma caja, del mismo tamaño que esta, pero montándola de manera diferente, para que veáis las dos maneras de hacerlo y la diferencia en las medidas. Hemos dicho que esa caja de base era 15 por 15, pues la marcamos en nuestro cartón. Y ahora vamos a por los laterales. En la anterior eran los 4 laterales iguales, pues en esta vamos a hacerlo de manera que es 2 a 2. Vamos a hacer 2 laterales que miden lo mismo y otros 2 laterales que también midan lo mismo. Esta manera vamos a coger nuestra base, mide 15 por 15, vamos a coger uno de los lados, mide 15. Pues vamos a cortar 2 piezas que midan el mismo ancho que nuestra base, 15 centímetros, y la altura que nosotros decidamos. Antes hemos cogido 10 centímetros, pues ahora lo mismo, 10 centímetros. Pues vamos a marcar 2 piezas de 15 por 10. En este caso, los 15 centímetros sería el ancho y los 10 centímetros sería el alto. Vamos a por los otros 2 laterales. Ya tenemos este lateral y este lateral, que son estos dos de aquí, 15 por 10. Pues el ancho del grosor, los milímetros que vamos a añadir, se lo vamos a hacer a estos 2 laterales de aquí. Como estos 2 laterales de aquí, cuando yo los vaya a pegar, van a ir apoyados en estos de aquí, el ancho del cartón lo voy a multiplicar por 2. Para una esquina y para otra esquina. 2 milímetros y 2 milímetros son 0,4 milímetros. Uno de los lados de la base, que mide 15 centímetros, la medida va a ser añadirle a esos 15 centímetros los 0,4 milímetros. 0,2 para un lado y 0,2 para el otro lado, que son el ancho, el grosor de nuestro cartón. Pues vamos a hacer 2 piezas de 15,4 por 10 centímetros, que es la altura. Y ya tenemos los 4 laterales y la base. Vamos a cortarlos, como ya os he enseñado hace un momentito, y la montamos. Pues ya vamos a montar esta caja. Yo ya tengo preparadas las cintas en la base. Vamos a empezar pegando una de las piezas más pequeñas, 15 por 10. Igual que en la anterior vez, pegamos en el lateral, encima no. Y en esta ocasión vamos a hacer coincidir las 2 esquinas, ¿vale? No tiene que sobrar el lateral ni por un lado ni por el otro. Ahora vamos a coger un lateral más grande, el de 15,4 por 10. Vamos a pegarlo de manera que aquí coincidan las esquinas, los bordes de este lateral con este, y aquí nos sobrarán 2 milímetros para que apoye el lateral del lado. Pues le colocamos cola en uno de los lados donde vamos a pegar ahora con el lateral que ya tenemos puesto, y en la parte de abajo. Vamos a hacer coincidir esta esquina de aquí con esta del lateral que ya tenemos pegado, y lo que nos sobre hacia el otro lado. La siguiente pieza que vamos a pegar será la que nos queda más pequeña, 15 por 10. Y le ponemos cola en la parte de abajo por delante y en este canto de aquí, en la parte del grosor del cartón.
Ya nos queda pegar la última pieza, 15,4 por 10. Esta va a ir apoyada encima de las dos piezas que tenemos aquí, ¿vale? Y ya está montada la caja. Fijaros lo que os decía antes, una caja al lado de otra para que veáis la diferencia. En este de aquí, que es la segunda manera que hemos montado la caja, que es la que yo suelo utilizar, veis este lateral que está limpio. Limpio me refiero que ni se ve el canto de la base, ni se ve por aquí por los lados el canto de los laterales que tenemos al lado. En cambio en esta, veis, aquí se ve uno de los cantos. En esta de aquí tengo este lateral completamente limpio y el enfrentado también está limpio. Eso sí, los otros dos laterales se ven los cantos por los dos lados, pero yo lo prefiero así, aunque estén dos lados que esté el canto, porque, por lo que he dicho antes, porque siempre escogemos un frontal, el que va a ser el frente de nuestra caja, y así yo lo tengo completamente limpio. Estas dos son dos maneras muy fáciles de montar cajas y sacar las medidas. Pero ya veis que dependiendo de cómo la quieras montar, la medida se saca de una manera o se saca de otra. Pero que al final de la corrida, como se suele decir, quedan exactamente igual. Para hacer la tapa, pues depende de cómo lo vayamos a decorar. Entonces, si vamos a pintar simplemente, que no vamos a decorarla de otra manera, más que ponerle pintura o hacerle un decoupage, eso no engrosa el cartón cuanta apenas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser medir lo que nuestra caja contando con los laterales, con el grosor del cartón, ¿vale? Vamos a medir tanto por un lado como por otro y le vamos a añadir unos 3 milímetros. Si por el contrario vamos a forrarla con cartulina o con tela, si es con cartulina le añadiremos unos 6 o 7 milímetros a nuestra medida, contando ya con el cartón. Si vais a forrarla con tela, tanto la base como la tapa, yo le añadiría entre 8 milímetros y 1 centímetro. ¿Por qué? Porque la tela, si aquí le vamos a forrar con tela y la tapa también va a llevar tela, eso seguro que engrosa 6 milímetros, fijo que se engorda la pieza. Entonces le vamos a dar unos 3 milímetros más, entonces el centímetro. Cortáis la medida de vuestra caja más 1 centímetro, tanto en esta medida como en esta medida. Y ya tendríais la tapa para que os encajase perfectamente. ¿Cómo montar la tapa? Exactamente igual que para la base. Las medidas se sacan igual, los laterales de la tapa se sacan igual que para la base de nuestra caja. Si la montáis de una manera o de otra, midiendo el lateral de la base que habéis cortado y añadiéndole el grosor de vuestro cartón. Exactamente igual. Lo único que tenéis que tener en cuenta, lo que os acabo de decir, el añadido a la tapa para que os encaje perfectamente. Y para hacer los cajones, pues en vez de añadir, lo que vamos a hacer es restar. Imaginaros que esto es mi estructura y yo quiero aquí meterle un cajón. Lo mismo que hicimos con este otro trabajo. No sé si recordaréis este trabajo o si lo habréis visto, pero hice 4 iguales para colocarlas uno al lado de otro y guardar nuestro material. Es esta, ¿vale? En distinto tamaño, pero es la misma. Esto va a ir así, pues esta va a ser nuestra estructura. Para sacar los cajones, lo que yo recomiendo es que yo prefiero que cuando coloque el cartón ver que me quedan huecos a que me venga demasiado justo. Entonces yo siempre a la medida, yo mido el hueco interior de mi estructura. Esta vez sin contar con los cartones, el hueco interior. Y mi hueco interior mide 15 por 15 centímetros, que es lo que mide la base. A estas medidas, para hacer los cajones, yo le voy a quitar 1 centímetro. Parece mucho, pero no, 1 centímetro.
Luego, si lo queremos forrar con cartulina o con tela, nos va a venir, como veis aquí estas, nos va a venir justito. ¿Veis lo que le sobra a estas? ¿Veis lo justo que lleva? Bueno, pues yo a estas las hice esta pieza interior 1 centímetro más pequeña que esta otra de aquí. Y si os fijáis, un cajón se hace exactamente igual que si fuese una caja. ¿Veis? Al fin de cuentas es una caja. Si el cajón, en vez de forrarlo con tela o con papel, lo vais a pintar, entonces le vamos a restar solo medio centímetro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho aburrido y a los que os interese iniciaros en el cartonaje os sirva de ayuda. De todas maneras, aquí abajo en comentarios, si seguís teniendo cualquier otra duda porque yo no os lo haya podido explicar bien, pues me dejáis las preguntas e intentaré contestaros. Gracias por acompañarme un día más. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, dedito arriba, compartid en vuestras redes sociales, porque es la única manera que tenéis de ayudarme para que el canal siga creciendo y cada vez seamos más manitas. Si tampoco estáis suscritos y os ha gustado el contenido de este vídeo, pues os invito a que lo hagáis aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, que activéis la campanita de al lado y así no os perderéis ninguno de los vídeos que voy subiendo. Pues lo dicho, muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ya empezamos bien. Y ha llegado el vídeo en donde voy a responder vuestras dudas, preguntas, tips. No paro. Qué calor. Y es para hacer cortes con más precisión. No amparo. Y son estos tres. El cartón de trabajar con estos dos cartones, con estas piezas, siempre, bueno, pues yo de la única guillotina, cizalla o guillotina que sirva para para cartar, no.